Hola a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Les voy a hablar del modelo transteórico motivacional del cambio. Básicamente este modelo fue propuesto por dos autores de nombre Prochaska y Clemente, quienes en 1984 en la Universidad de Rhode Island consideraron que tenían que sistematizar las teorías existentes de los modelos cognitivos, psicoanalíticos, psicodinámicos actuales y que podían generar un modelo o una propuesta que fuera más aplicada y que pudiera ayudar a entender en la psicología cómo se generaba el cambio y cómo se podría potenciar en términos psicoterapéuticos. Con esto se generó un modelo que permitió la consolidación de protocolos y estrategias de intervención útiles en la promoción de salud, en términos generales y particularmente en la promoción de comportamientos saludables frente a hábitos que no eran o que eran poco saludables. Básicamente el concepto clave que los autores manejaron para poder hacer esta integración teórica fue el concepto de motivación. En la motivación, básicamente ellos entendieron que este estado disposicional, relativamente permanente, presente en el funcionamiento de los individuos, era necesario para que las personas decidieran cambiar un hábito de vida poco saludable hacia uno saludable. Sin embargo, la motivación tiene muchos elementos que debían entenderse y debían integrarse antes de promover este cambio. Básicamente, ellos comenzaron a pensar en que habían motivaciones que estaban basadas en aspectos biológicos, así como otras basadas en deseos, situaciones, experiencias de vida, acontecimientos del día a día, en fin. Entonces ellos intentaron sistematizar, como les menciono, digamos, basados en estos conceptos de motivación, elementos que permitieran generar un modelo sólido y que pudiera ser transparente a estos dispositivos motivacionales. Básicamente, en el modelo motivacional del cambio, que como les mencionaba también lo podemos llamar modelo transteórico motivacional del cambio, se considera que no puede ser un modelo aplicado de manera independiente, particularmente en aquellos procesos o hábitos en donde la gente tiene la necesidad de buscar ayuda, particularmente en conductas adictivas, particularmente en alcoholismo, dependencia de alcohol, sustancias psicoactivas, como lo menciono, pero también, por ejemplo, obesidad, trastornos de la conducta alimentaria, deben necesariamente ser basados en intervenciones planeadas. Cuando se basan en otro tipo de intervenciones o cuando se intenta hacer el cambio de manera voluntaria, usualmente no se consiguen los resultados adecuados. Este modelo es planteado como un modelo dinámico, es decir, intenta plantear ejemplos y situaciones, entender lo que cada individuo hace en la vida cotidiana, en el día a día, y trata de integrar estos cambios o estas decisiones de cambio a las situaciones de día a día. En un momento les explico con más detalle esto. Básicamente, el autor plantea tres elementos, perdón. Dentro de estos elementos se formulan preguntas como qué se cambia, cómo se cambia y cuándo se cambia. El qué se cambia se refiere principalmente a los niveles de cambio. Particularmente en términos de los niveles de cambio, se hablan de las situaciones, síntomas o diferentes elementos que se deben cambiar. Por ejemplo, si estamos hablando de que lo que se debe cambiar es un síntoma, es decir, digamos, una conducta rígida, inflexible, relativamente permanente que está presente en el individuo y que eventualmente tiene una característica, digamos, por su fuerza y relevancia, tiene características biológicas, entonces es probable que este cambio deba estar incluido o incorporado con otros elementos. Versus que cuando se intenta cambiar situaciones, el cambio puede ser promovido de una manera relativamente más fácil a partir de técnicas conductuales o cognitivas. El otro punto, y más adelante les voy a hablar con más detalles sobre esto, el otro punto es cómo se cambia y básicamente respecto al cómo se cambia se están hablando del proceso del cambio. Los autores planteaban que hay una serie de elementos que se tienen que reevaluar, que se tienen que pensar, que se tienen que considerar del entorno y de los mismos individuos para poder decidir cómo se da el cambio de manera efectiva. Por último, lo siguiente que propone el modelo es cuándo se cambia. Y básicamente esto describe los pasos que se dan con el cambio, los elementos que se asocian con este y la manera en que digamos, en que sistemáticamente se puede leer este proceso de cambio. Puntualmente, hablando de cada uno de estos aspectos, entonces lo primero que se tiene que hablar es de los niveles de cambio.
En los niveles de cambio, como les mencionaba ahora, si el nivel de cambio se refiere principalmente a síntomas, es decir, a elementos muy rígidos en el funcionamiento del individuo, entonces los cambios deben ser apoyados idealmente por un grupo multidisciplinar, es decir, no solamente psicoterapia, no solamente un grupo de apoyo, que son, digamos, los dos elementos ideales, sino que además eventualmente la persona debe estar involucrada en programas farmacológicos u otro tipo de programas que contribuyan al mejoramiento de su estado de salud. Adicionalmente, o en paralelo más bien, si lo que se refiere es a cambios situacionales, entonces básicamente lo que se hace es intentar modificar las situaciones que están alrededor del individuo para que esto pase. Otra cosa que tiene que pasar o que es muy importante que pase es el cambio en la forma de pensar que mantiene el hábito. Muchas veces, por ejemplo, yo pienso, no sé, mis amigos, si yo no voy con mis amigos a tomar licor, es probable que mis amigos me dejen de querer. Esa forma de pensar eventualmente está sosteniendo de manera relativamente permanente el funcionamiento del individuo y está sosteniendo el hábito. Si yo no me permito modificar esta forma de pensar, es probable que tampoco se dé un cambio efectivo y que se mantenga en el tiempo. Por último, y que tiene un poco también de la mano que ver con lo anterior, los ambientes conflictivos, cuando estoy involucrada de manera permanente en ambientes conflictivos, en ambientes que me impiden, por ejemplo, digamos, tengo una familia muy compleja, en donde tanto mi papá como mi mamá consumen sustancias, adicionalmente a esto, tengo amigos que me proponen y me regalan algunas sustancias ilícitas para el consumo, es probable que todo este ambiente esté sosteniendo un proceso que no es adecuado, que no es adaptativo, pero que finalmente, digamos, se consigue el consumo, se consigue la droga de una manera más fácil, por ejemplo, dado que tengo todo este ambiente alrededor mío. Otro aspecto muy importante es cómo se da el proceso de cambio. El proceso de cambio, como les mencionaba previamente, se da a partir de una serie de, digamos, de eventos sucesivos que los autores describen. Estos eventos no son, digamos, secuenciales, pueden aparecer uno u otro, pero no necesariamente tienen que aparecer todos los que les voy a describir en una sola persona, pero ellos proponen que estos son elementos fundamentales para que se dé el cambio. Dentro de este proceso, entonces, se encuentra la generación de conciencia del cambio. Básicamente, en esta generación de conciencia, yo analizo las causas, consecuencias y beneficios que tiene este cambio. Y fundamentalmente esto lo hago cuando estoy en estos ambientes, cuando yo intento, comienzo a considerar un cambio de hábito, un cambio de vida en la situación de vida que tengo actualmente y particularmente esta conducta que quiero eliminar de mi vida, entonces comienzo a pensar, por ejemplo, si tomo licor todos los viernes, sé que llego tarde a casa, sé que me duele la cabeza, sé que pasan diferentes situaciones, por tanto yo debo comenzar a pensar no solo en la conducta que me genera placer o que me genera gusto, el compartir con mis amigos los viernes en la noche, sino en las consecuencias negativas que esta conducta me está generando, y en paralelo comienzo a pensar o a considerar estos beneficios que el cambio me produciría. Por ejemplo, podría ir a trotar los sábados, podría compartir con mi familia, no tendría dolor de cabeza todos los sábados en la mañana, en fin. Entonces, a partir de esta generación de conciencia del cambio es que se elicita o se comienza a dar uno de los pilares fundamentales para esto. Lo siguiente es la reconexión emocional. Como les digo, no son lineales, simplemente se los digo así como para fines ilustrativos. La reconexión emocional se refiere a que muchas veces los cambios nos duelen y nos hacen o nos forzan o nos obligan a que estemos permanentemente en contacto con emociones que no nos gustan. Por ejemplo, el dejar de ver a mis amigos los viernes en la tarde puede que sea una emoción negativa, entonces llego a mi casa, me deprimo, me siento aburrido, siento que no tengo nada que hacer, en fin. Entonces es ese saber que va a haber una activación emocional, saber que el cambio me va a generar, digamos, algo de dolor, disconfort, aburrimiento, en fin, pueden ser elementos fundamentales para que yo quiera dejar el cambio de lado. Sin embargo, es importante no alejarlo y pensar que este tipo de procesos suelen pasar, suelen ser convenientes para que se dé el cambio, pero no permanentes. Consecuentemente, hay otro proceso del que hablan los autores, que es la autoevaluación. Y la autoevaluación básicamente se fundamenta en la exploración del impacto vital de este cambio. Es decir, después de que yo ya implemento, digamos, dejo de salir por un mes con mis amigos y comienzo a ver los beneficios y perjuicios que este cambio está teniendo en mí, entonces yo comienzo a explorar el impacto general, comienzo a hacer como una evaluación más holística del impacto vital que este cambio está generando en mi vida, y esto es fundamental que se haga cada tanto con el objetivo de poder consolidar el cambio a partir de una autoevaluación que al principio va a ser seguramente muy negativa, pero que posteriormente va a comenzarse a consolidar como algo positivo.
Otros procesos que aparecen dentro de este planteamiento son la evaluación del entorno, y básicamente en la evaluación del entorno es poder valorar estas situaciones sociales que están reforzando negativamente los hábitos o que están manteniendo los hábitos. Básicamente en esta evaluación del entorno tengo el hecho que situaciones particulares de mi entorno, por ejemplo, que me paguen específicamente los viernes antes de salir del trabajo, puede propiciar el hábito que estoy teniendo, que es irme a gastar la plata inmediatamente. Es bastante probable que yo pueda, evaluando esa condición particular, pueda, por ejemplo, no llevar la tarjeta de débito el viernes en la tarde para ir a la oficina, de tal forma que no me gaste la plata inmediatamente, me la consignen. Suena algo muy cotidiano, suena como algo muy coloquial, pero son estos elementos o estos puntos que yo identifico en el entorno, en mi forma de hacer, en mi forma de actuar, que me pueden hacer, digamos, cambiar o reforzar los hábitos nuevos más saludables. Otro punto importante es la liberación social. Cuando nosotros, o así lo nombran los autores con este título, y se refieren básicamente a la creencia de que el cambio es posible. ¿Y esto qué significa? Al principio, cuando estamos intentando cambiar, por ejemplo, cuando estamos intentando empezar un proceso de dieta, entonces siempre pensamos o consideramos que no vamos a ser capaces, que eso no va a ser imposible, que es demasiado para nosotros. Pero desde ese planteamiento los autores dicen que cuando realmente nosotros consideramos que sí podemos, y como la gráfica nos ilustra, ese subir escalones hasta que realmente tengamos la creencia formal de que sí podemos, en ese momento ya vamos a dar un paso muy importante hacia el cambio. Consecuentemente, con todo esto, también hay otros elementos de carácter conductual que son muy importantes tener en cuenta, y es el contracondicionamiento, y es poder estar enfocados en todas las cosas positivas que pasan después de que yo comencé a implementar el cambio. Es decir, un cambio siempre va a traer aprendizajes nuevos. Si yo, digamos, me quedo anclada en los aprendizajes anteriores, es decir, en las experiencias reconfortantes que tomar licor con mis amigos me generaban, entonces es probable que yo no, digamos, no apuntale o no vea como conveniente este cambio. Sin embargo, si yo comienzo a pensar que el ir a piscina todos los sábados, el poder trotar, el poder compartir con la familia es lo suficientemente reforzante, entonces es probable que yo mantenga el cambio. El control del estímulo va en esta misma línea y básicamente consiste en poder ir eliminando estas claves que me generan estar atado a este hábito poco saludable. Entonces, digamos, no, por ejemplo, no se trata necesariamente de abandonar a los amigos, pero sí de abandonar estas claves que me dicen, yo sé que para todos los viernes que salgo aburrido del trabajo, tomar licor me hace bien. Es probable que ver una película también me haga bien, pero el identificar que tomar licor y ver una película me hace bien, me ayuda a que pueda elegir un hábito que sea menos nocivo para mi salud y pueda ir eliminando paulatinamente hábitos más nocivos. Por último, hay dos procesos. El manejo de refuerzo es una síntesis de los anteriores y es básicamente poder encontrar estímulos reforzantes o cosas nuevas en el cambio que favorezcan la mantención el mantenerme en este cambio. Y por último son las relaciones de soporte. Hay veces que naturalmente es probable que nosotros cotidianamente tengamos en nuestra familia, en nuestra casa, personas que nos acompañen, que nos apoyen, amigos, personas muy cercanas que propicien este cambio, pero hay veces que tampoco lo tenemos, pues es decir, dependiendo de nuestras situaciones sociales. Es importante que si lo tenemos podamos hacer uso de ellas, es decir, podamos ver, digamos, hablar con nuestros papás sobre el tema, podamos hablar con nuestros hijos, en fin, sobre el cambio que estamos haciendo y lo positivo que nos está saliendo todo, si es así, o las dudas que tenemos, pero también es importante que si consideramos que no tenemos estas redes o que necesitamos reforzarlas, busquemos redes de apoyos alternativas, por ejemplo, una unidad de Alcohólicos Anónimos, grupos terapéuticos, grupos de conversación, grupos de lectura, en fin, que se conviertan en redes sociales que ofrezcan confianza y soporte emocional en estos momentos. Del último estadio o de la última etapa del modelo de las que les voy a hablar es el estadio del cambio. Básicamente, como lo vemos en la gráfica, los estadios del cambio nunca son estáticos, son estadios dinámicos en donde el sujeto puede empezar, y digamos que básicamente los autores coinciden en que todas las personas empiezan en la precontemplación. Sin embargo, de ahí en adelante pueden haber muchos cambios, es decir, pueden haber muchas modificaciones en los ciclos que cada persona viva. Por ejemplo, hay personas que pueden generar ciclos absolutamente lineales, es decir, que ir desde la contemplación en adelante hacia, digamos, siguiendo toda la ruta que propone el modelo. Sin embargo, hay otras personas que no siguen esta ruta, que la ruta es un poquitico más errática o menos lineal y que se devuelven hasta estadios de precontemplación, van hasta estadios de mantenimiento y bueno, y digamos es mucho más lento todo este proceso.
Cuando todas estas cosas pasan, básicamente con lo que nos quedamos es poder valorar el estadio de cada uno de los sujetos y poder apuntalar cómo fortalecer el logro del mantenimiento o de un estadio final. En este sentido, les voy a hablar de cada uno de estos estadios. El primero de ellos es el de precontemplación. En ese estadio, básicamente, los sujetos tienden a no considerar ni siquiera el cambio, es decir, reconocen que tienen acciones, que cometen acciones de riesgo, que estas acciones son nocivas para la salud. Sin embargo, digamos como que, por decirlo de alguna forma, no toleran que les hablen del tema. Es decir, como que si ven que consumir licor en exceso puede generar accidentes automovilísticos, que hay personas que los roban con más facilidad cuando están en estado de embriaguez, sin embargo, como que eso va a pasarle a otras personas, pero no es conmigo o nunca me va a pasar a mí. Entonces, en este momento las personas no consideran que los comentarios nocivos hacia un hábito negativo puede ser, digamos, en contra de ellos mismos. En el estadio de contemplación, esto que antes era impermeable, que antes los sujetos no permitían ni escucharlo, ni verlo, ni integrarlo como algo necesario en su vida, se comienza a volver necesario en su vida y ellos comienzan a valorar de una u otra forma las ventajas y desventajas de ese cambio. Entonces, básicamente se comienza a poner, digamos, voy a decirlo, dependiendo de la forma de ser de cada individuo, porcentajes entre, bueno, qué de bueno y qué de malo tiene el hábito que estoy tomando, qué cambios debería o no implementar un cambio en este sentido, en fin. Y esta valoración y esta contemplación es, digamos, uno de los primeros peldaños formales para que el proceso de cambio se dé. Posteriormente se habla de un periodo o un estadio, que es la preparación. En la preparación, digamos, yo me tengo que preparar mentalmente y cognitivamente, en ocasiones, en términos también de búsqueda de apoyo de terceros, para el cambio. Entonces, ¿eso qué significa? Usualmente, dependiendo del tipo de hábito y de las conductas que estén reforzando este hábito, es probable que yo tenga que hacer cambios, digamos, como previos a todo este proceso. Entonces, que no sea como que hoy me levanté con ganas de no volver a fumar y nunca jamás volví a fumar, sino que es bastante probable que tenga que hablarlo con un par de amigos, que tenga que sopesar las consecuencias, que tenga que ver cómo van a modificarse los costos de mi vida, porque el dejar de fumar me va a generar eventualmente, no sé, un excedente de dinero que puedo utilizar en algunas otras cosas, en fin. Entonces pueden ser cosas menores o cosas mayores que yo tengo que tratar de identificar y prepararme para este cambio. La fase que todos consideramos más importante, pero los autores por eso valoran estas fases anteriores, es la fase de la acción, que es cuando realmente yo digo, estoy cambiando mi estilo de vida, estoy modificando las motivaciones que me llevaron a un hábito poco saludable hacia una conducta más saludable. Hay otros estadios después incluso de la acción, uno de ellos es el mantenimiento. En el mantenimiento se da la reafirmación de conservar el cambio, es decir, yo me siento cómoda con lo que estoy haciendo, me siento cómoda con mi conducta nueva, me siento cómoda con dejar de fumar, con dejar de consumir licor, con dejar de tener un hábito poco saludable, y ante esa comodidad yo no tengo esa sensación permanente de recaídas, es decir, alguien pasa fumando al lado mío, entonces yo tiendo a voltear la cara permanentemente para ir detrás de esta persona, en fin. Entonces, cuando yo logro este estadio, si bien eso puede llegar a ocurrir y puedo incluso devolverme a otros estadios, ya me siento un poco más confiado en mí mismo que esto no va a pasar con tanta frecuencia. En la fase de recaídas, que pueden o no ocurrir, se retornan usualmente estadios previos. Si la recaída es muy grave, puede incluso intensificarse el poder de ese hábito poco saludable. Por ejemplo, una recaída puede inducir, ante la ausencia o la abstinencia del consumo de licor, por ejemplo, puede dejar al individuo en un consumo masivo de licor, en un consumo masivo de cigarrillos, o aumentar incluso exponencialmente el hábito. Si los procesos anteriores se dan bien y se dan como al tiempo que cada individuo necesita para que se den y con los soportes que cada persona necesita para esto, entonces es probable que estas recaídas o sean menores o nunca se den. Por último, el proceso final o el estadio final del cambio es cuando la persona no tiene sensación de recaídas, no se siente inestable cuando alguien pasa fumando al frente, cuando alguien consume licor cerca de él y siente que puede con esto, por decirlo así, que puede implementar este hábito de vida y este nuevo estilo de vida que eligió en su vida de manera permanente. ¿En qué áreas se ha aplicado este modelo de manera clásica? Este modelo se ha aplicado en múltiples áreas, pero particularmente se han diseñado programas sistemáticos que han sido probados científicamente y han logrado encontrar que
ha funcionado mucho para el dejar de fumar, el suspender el uso de cocaína, el perder peso, el tener una sexualidad segura, el aprender a usar bloqueador solar y el uso de medicina preventiva. Respecto a, por ejemplo, el aprender a usar bloqueador solar, miren que las aplicaciones no necesariamente tienen que ser aplicaciones, digamos, en conductas psicopatológicas, sino que pueden ser en hábitos cotidianos. A continuación les voy a presentar un video. En este video se ilustra, digamos, se hace un recuento de todo el modelo, de los diferentes estadios y nos ejemplifica un poco más cómo se pueden ver estos estadios en la vida cotidiana. Muchísimas gracias. Modelo transteórico. Surgió en la década de los 70 y principios de los 80 en Estados Unidos por James Prochaska y Carlo Di Clemente. Este modelo pretende descubrir un proceso de cambio donde una persona pasa de un estado actual a un estado ideal. El modelo transteórico establece que el cambio comportamental es un proceso. Las personas tienen diversos niveles de motivación y de intención de cambio. Las etapas son estables y abiertas al cambio y las intervenciones deben planear. Este modelo es cíclico, propuesto de la siguiente manera: 6 etapas, donde entran a jugar elementos como procesos de cambio, autoeficacia y el balance decisorio cuando aparecen las tentaciones, para llegar hasta una conducta saludable. Aquí tenemos a Chris. Él ama la comida chatarra, los dulces y por supuesto dormir mucho. Nunca ha considerado cambiar sus hábitos alimenticios. Esto significa que Chris se encuentra en la etapa de precontemplación, donde el sujeto no se ha dado cuenta de su problema o es consciente pero no quiere cambiar. En algún punto, las personas cercanas a Chris le señalan sus malos hábitos y él empieza a considerar la posibilidad de cambio. Esto es llamado la etapa de contemplación. Preparación. Aquí Chris acude al doctor en busca de formas para cambiar sus hábitos. Pero eso es solo teoría. Ahora hay que moverse a la etapa de acción. Esta es la etapa menos estable, porque existe mayor riesgo de recaída. Las tentaciones son abundantes y Chris, ayudado por la motivación propia y del entorno, debe ser capaz de rechazarlas. Cambiar su comida chatarra por comida saludable y combinarlo con ejercicio. El tiempo transcurre. Pasado unos meses, Chris ha logrado cambiar sus hábitos y eso se ve reflejado en su apariencia física. Pero aquí no concluyen las etapas. Ahora Chris debe pasar a la etapa de mantenimiento, seguir con sus decisiones de hábitos saludables, para así no llegar a la recaída. Una etapa propuesta por el modelo, pero que no pretende que se cumpla, ya que eso implicaría que el sujeto vuelva a sus malos hábitos. Chris ha cumplido con lo esperado, se ha mantenido y ha alcanzado el estado ideal que se pretendía que llegara.